Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Estados Unidos planea bloquear más importaciones desde Nicaragua. Afganistán se suma en el hambre, el aislamiento y la discriminación un año después de la salida de Estados Unidos. Crece expectativa alrededor del caso de Donald Trump. El FBI ya tiene conclusiones de los documentos incautados en Mar-a-Lago. Y las escuelas de Nueva York preparan la bienvenida a más de 1,000 niños migrantes. Bienvenidos a El Mundo del Día, les saluda Cristina Caicedo Smith. Con el propósito de presionar al gobierno Daniel Ortega, la Casa Blanca considera detener las importaciones de los rubros más importantes que Nicaragua exporta a Estados Unidos, pudo conocer La Voz de América. Jorge Agobián se encuentra con nosotros desde la Casa Blanca. Jorge, ¿cuál es la meta de la administración Biden al detener las importaciones desde Nicaragua? Cristina, como muy bien lo decías, imponer más presión al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, según la Casa Blanca, porque en múltiples ocasiones se han acercado a ese gobierno para dialogar, por lo que también la Casa Blanca considera es la ruptura y el drástico cambio en ese país, en el tema de la democracia y en el tema de los derechos humanos. Lo que se estaría buscando, según nos dicen estos funcionarios que tienen conocimiento de los planes internos, es poner más presión a través de la imposición de restricciones de las importaciones que vienen desde Nicaragua hacia Estados Unidos. Para eso están viendo varios rubros. Ya la Casa Blanca lo había hecho en julio de este año cuando impusieron restricciones al azúcar que viene desde Nicaragua, pero en este momento están viendo otros rubros. Eso es lo que se está discutiendo puertas adentro en la Casa Blanca, según han dicho estos funcionarios. La economía de Nicaragua creció el año pasado más de un 10%, en buena medida por el dinamismo de sus exportaciones tanto en volumen como en valor. Pero esa tendencia podría revertirse si Estados Unidos decide frenar las importaciones del país centroamericano, como medida de presión al gobierno de Daniel Ortega. En mi opinión, eso podría tener un mayor efecto que suspender a Nicaragua del CAFTA-DR. Ryan Berg, investigador del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, explica que más del 60% de las exportaciones nicaragüenses tienen como destino Estados Unidos, razón por la que la medida sería contundente. De esa manera, recibirían menos fondos las fuerzas de seguridad que integran el Estado policial. El movimiento sería la salida que la Casa Blanca habría encontrado para limitar la participación de Nicaragua en CAFTA, tras haber concluido que no tiene autoridad legal para sacar a un país miembro del tratado, según indicaron funcionarios a La Voz de América. Managua no ha respondido a la consideración de Estados Unidos de frenar las importaciones, pero en reiteradas ocasiones funcionarios del gobierno sandinista han expresado la intención de mirar a China para diversificar su comercio. El economista Marcos Peña cuestiona el discurso oficial. El establecer relaciones comerciales con estos países que están lejos de nosotros y que culturalmente, digamos, somos muy distintos, Estados Unidos sigue ahí, ¿verdad? Y sigue siendo parte del orden económico mundial. A pesar de que Washington ha propuesto una negociación abierta a Nicaragua para resolver la crisis sociopolítica que vive el país desde hace 4 años, las autoridades nicaragüenses siguen desoyendo el llamado. Jorge Agobián, Voz de América. Y si se llegara a confirmar que Estados Unidos detendrá estas importaciones, la razón, según nos dicen funcionarios del gobierno estadounidenses, estará enfocada en el tema de la seguridad nacional de Estados Unidos. Cristina. Muchas gracias, Jorge, de la Casa Blanca. Y bueno, el presidente Joe Biden hace campaña electoral en Pensilvania, al que esta semana visitará 3 veces para impulsar su plan de prevención de crimen y defender su historial en seguridad de armas. Pensilvania es considerado un estado clave en las elecciones de medio término de noviembre, en las que definirá un escaño en el Senado federal y la gobernación. Además, se anticipa que el expresidente republicano Donald Trump también llegue a Pensilvania al final de la semana.
El caos se ha profundizado en Afganistán desde la retirada de Estados Unidos. Un año después, casi la mitad de su población se enfrenta al hambre, a una economía paralizada y a la pérdida de derechos de la mujer. Jacopo Luzzi nos explica. A un año de la retirada estadounidense de Afganistán, la emergencia humanitaria se ha agravado como muchos temían. Casi 20 millones de personas, aproximadamente la mitad del país, padecen hambre aguda en medio de una caída significativa en los ingresos per cápita, mientras la congelación de activos del Banco Central afgano y las sanciones internacionales han paralizado la economía afgana. Unas 24 millones de personas necesitan asistencia humanitaria y se estima que 3 millones de niños están gravemente desnutridos. Mientras expertos afirman que solo el descongelamiento de $1.000 millones en activos podría brindar alivio al país, el gobierno talibán impone severas restricciones sobre la población. Después de un año, todas nuestras acciones han llegado a la conclusión de que la situación en Afganistán ha cambiado por completo en este momento. Todos los caminos están abiertos, la gente viaja día y noche. La situación de orden público en Kabul ha vuelto a la normalidad. El talibán asegura no tener vínculos con los grupos terroristas como Al-Qaeda o el ISIS. Sin embargo, la presencia del líder de Al-Qaeda en Kabul, Ayman al-Zawahiri, asesinado por Estados Unidos al final de julio, genera dudas sobre las relaciones del talibán con estos grupos y desincentiva a la comunidad internacional a enviar dinero. No sabemos muchas cosas sobre las organizaciones terroristas que quedan. Tenemos que trabajar en eso y no creo que estamos más estables o más seguros. El gobierno está dividido entre abrir o no el país, mientras la comunidad internacional busca cómo ayudar económicamente a los afganos sin empoderar al talibán. Jacopo Luzzi, Voz de América. Dos de los sectores más perjudicados desde la llegada del talibán al poder en Afganistán han sido los derechos de las mujeres y la libertad de expresión. Carolina Valladares habló sobre estos temas con Aisha Tansim, directora del Servicio Afgano de La Voz de América. Ha pasado un año desde que los talibanes tomaron Kabul, desde que la coalición internacional se retiró de Afganistán, y en aquel entonces la mayor preocupación en el mundo era qué iba a pasar con las mujeres. Un año después sabemos que las mujeres están perdiendo cada vez más su presencia en la fuerza laboral, pero el mundo también está viendo a muchas de ellas tomar las calles. Y quiero preguntarte, ¿quiénes son esas mujeres y hay esperanza? Bueno, estas son mujeres, en su mayoría mujeres jóvenes que crecieron en una era posterior a los talibanes. Fueron a la universidad, trabajaron en los últimos 20 años. Tenían la capacidad de ir a la escuela, dedicarse a profesiones diversas. Y cuando llegaron los talibanes, obligaron a la mayoría de estas mujeres a quedarse en casa. Entonces, estas mujeres estaban afuera pidiendo sus derechos. Sin embargo, los talibanes reprimieron duramente su protesta hace un par de días. Hubo disparos aéreos para dispersar a la multitud. Entonces, sí, hay mujeres en Afganistán que continúan exigiendo sus derechos y también piden ayuda a la comunidad internacional. Pero hasta ahora los talibanes las han estado reprimiendo con dureza. ¿Cómo es en estos momentos trabajar desde Afganistán y llevar la información a la gente de todo el mundo? ¿Cuáles son los retos para llegar a la verdad? La libertad de prensa es realmente mala ahora mismo en Afganistán. Estoy hablando con muchos periodistas, tanto de medios internacionales como locales. Para los periodistas afganos locales, casi todos siguen censurando. Nadie está haciendo críticas abiertas al gobierno como se hacía en el régimen anterior. Nadie destaca ningún problema dentro de los talibanes, porque si lo hacen, hay repercusiones. Incluso para el acceso a los medios internacionales, pues ahora sabemos que las visas son limitadas. Recientemente los talibanes detuvieron a un par de periodistas internacionales que cubrían la protesta de las mujeres. Y antes detuvieron y golpearon a un periodista extranjero, porque no es como antes. La libertad de prensa realmente ha sufrido. El Departamento de Justicia procura reanudar su investigación pese a una demanda presentada por el equipo legal de Donald Trump, en la que el expresidente busca la designación de un supervisor especial que filtre los documentos incautados por el FBI. Celia Mendoza nos tiene los detalles.
El equipo legal del expresidente Donald Trump avanza en su petición para que la Corte del Distrito Sur de la Florida asigne un supervisor especial que filtre los documentos removidos de la residencia del exmandatario el 8 de agosto durante una búsqueda autorizada ejecutada por el FBI. Demanda que la juez federal Aileen Cannon está inclinada a aceptar a pesar de la respuesta del Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia, al decir que ya completó su revisión de los documentos, está sugiriendo efectivamente que el nombramiento de un supervisor especial ya no es necesario o importante, porque afirma que efectivamente ya ha hecho el trabajo que se le asignaría al supervisor especial. El ente gubernamental sostiene que durante estas 3 semanas ya identificó un subconjunto de documentos potencialmente protegidos con el privilegio de abogado-cliente. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para la jueza Cannon. El 30 de agosto de 2020 o antes, el demandado presentará públicamente una respuesta a la solicitud y el suplemento, incluida la solicitud del demandante para el nombramiento de un supervisor especial. Los argumentos adicionales del Departamento de Justicia se dan mientras se convocó una audiencia pública para este jueves 1 de septiembre en la Corte de West Palm Beach, fecha para la cual el equipo legal de Trump ya tendrá que haber presentado una respuesta escrita a la Corte y a los documentos adicionales entregados por la Fiscalía tras esta petición de la magistrada. Un recibo de propiedad más detallado que especifique todos los bienes incautados de conformidad con la orden de allanamiento ejecutada el 8 de agosto de 2022. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. A un reto sin precedentes se preparan autoridades educativas en Nueva York. Más de 1,000 niños migrantes ingresarán a las escuelas a recibir educación en un idioma que desconocen. Desde la Gran Manzana nos enlazamos con Ángela González. Ángela, ¿qué programas se han implementado para ayudar a los nuevos estudiantes? Cristina, la ciudad lanzó el programa Brazos Abiertos, que pretende proveer a estos nuevos estudiantes con servicios integrales, no solamente académicos y socioemocionales, sino sobre todo de ayudas en español. Sin embargo, la escasez de personal bilingüe es un obstáculo para este propósito, nos dicen activistas. El distrito escolar más grande del país se prepara para el inicio de clases este próximo 8 de septiembre. Luego de 2 años de complicaciones por la pandemia y con un reto sin precedentes, recibir a más de 1,000 niños migrantes indocumentados que han venido llegando a la ciudad desde el pasado mes de mayo, pero según activistas no tienen suficiente personal bilingüe. Un problema que estamos viendo ahora es que no hay suficiente personal que habla español o que habla el lenguaje que hablan las familias. Entonces, recientemente el Departamento de Educación va a contratar a coordinadores que trabajan en los refugios para ayudar a las familias, pero cuando sacaron el post para el trabajo, no tiene nada que requiere que esa persona tiene que hablar español. La alcaldía anunció el programa Brazos Abiertos para ayudarlos con la transición al sistema escolar y justamente con la barrera del idioma, mientras que una ley federal les da protecciones para matricularse sin la documentación de rigor y recibir fondos para ayudas escolares, como el caso de este padre migrante que ya tiene cupo para su hija. No hay que comprarle nada, sino que es mientras nos entregan los útiles, porque los útiles se los entrega la escuela como tal. ¿Qué te van a entregar en la escuela? ¿Qué les van a ayudar en la escuela? ¿Con qué, digamos? Todo con el uniforme, con los materiales. Nos dijeron que me van a entregar como una computadora, un libro. Otras organizaciones como Caridades Católicas ofrecen becas en escuelas religiosas, pero enseñar las bases del idioma inglés a los padres recién llegados parece inalcanzable. Es complicado para las familias recibir un programa de dúo lenguaje. Muchas familias tienen que matricularse y de ahí ser identificadas y después de eso tienen que hacer un transferido. Cristina, y hasta ahora las autoridades neoyorquinas tienen un registro de cerca de 1,000 estudiantes en este sistema público de las escuelas, pero prevén que estén llegando a razón de 250 familias migrantes indocumentadas cada semana. Esto podría ocurrir hasta el mes de noviembre y estarán siendo enviadas en autobuses de Texas cuando tenga lugar las elecciones de medio término. Muchísimas gracias, Ángela.
California aprobó un reglamento, el primero en el planeta, que eliminará la venta de nuevos autos a gasolina a favor de vehículos de cero emisiones a partir de 2035. Verónica Villafañe explica el impacto de la nueva norma. El transporte automotriz es la mayor fuente de contaminación del aire en California, responsable del 40% de las emisiones que contribuyen al calentamiento global. Para hacerle frente al cambio climático, la Agencia Reguladora de Recursos de Aire del Estado aprobó una medida que requerirá que todos los autos nuevos que se vendan para el 2035 sean de cero emisiones. La regulación codifica las metas fijadas por el gobernador Gavin Newsom hace 2 años. Seremos la primera jurisdicción del mundo en exigir que todos los autos nuevos utilicen combustible alternativo. La regulación establece una guía anual para hacer una transición escalonada a autos eléctricos e híbridos enchufables. Comenzando en 2026, el 35% de los nuevos autos a la venta en California deben ser de cero emisiones, aumentando cada año para llegar al 100% para 2035. Andrea Marpillero Colomina, directora de la organización ambiental Green Latinos, dice que es un buen primer paso, pero no es suficiente para que California llegue a su goal de ser carbono neutral en el año 2045. La norma permite a la gente seguir usando sus autos o comprar autos usados de combustión interna. Marpillero Colomina dice que eso es algo que eventualmente también debería eliminarse y para lograrlo se deben ofrecer subsidios a personas de bajos ingresos. Para comprar autos eléctricos usados del segundo mercado, porque ahora hay muchísimos autos eléctricos que estas familias no pueden comprar. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Sin una solución cercana, el conflicto de productores de hoja de coca en Bolivia sigue generando tensión con el gobierno y afectando a las familias que viven en la zona de enfrentamientos. Fabiola Chambi trae el reportaje desde La Paz. Desde hace un mes, la vida de los vecinos de la zona del Carmen en el departamento de La Paz ya no es la misma. La Asociación de Productores de Coca de los Yungas y policías han protagonizado violentos enfrentamientos porque este sector legalmente establecido rechaza la instalación de un mercado paralelo para la comercialización del producto. Apurar rápido, vendemos, ya nos perjudicamos, de susto nomás. Llegan en la mitad aquí, ahí atrás. Hasta el momento los intentos de diálogo con el gobierno han fracasado y el conflicto ya tiene otros perjudicados, niños y adolescentes que dejaron de asistir a las aulas presencialmente por temor a los enfrentamientos. Nosotros hemos migrado a la modalidad virtual. Todos los estudiantes tienen acceso a la plataforma Classroom institucional del colegio. Nosotros no podemos garantizar la seguridad de los estudiantes cuando ellos se trasladan al colegio, cuando ellos se retiran del colegio a sus hogares, incluso cuando los estudiantes, por ejemplo, están dentro del colegio y tenemos el riesgo de que puedan ocurrir enfrentamientos. Pero debido a las limitaciones tecnológicas, no todos pueden acceder a clases virtuales. El perjuicio es de los estudiantes, que muchos de ellos ya no pueden, diremos, conectarse porque no tienen internet. No tenemos aquí ningún resguardo, más van a resguardar a los cocaleros, a los problemas que hay allá, y se olvidan de aquí de la unidad educativa, de los estudiantes. El sector anunció una masiva marcha a partir del próximo domingo para presionar al gobierno del presidente Luis Arce con el cierre del mercado paralelo de coca. Fabiola Chambi, Voz de América, La Paz, Bolivia. El canciller de Guatemala, Mario Búcaro, dijo que Guatemala y Taiwán son países afines después de visitar en Taipei a la presidenta Tsai Ing-wen. Guatemala es uno de los 14 países que mantienen relaciones diplomáticas formales con Taiwán y uno de los 3 aliados que quedan en América Central. Los otros 2 son Honduras y Belice. En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro lanzó una aplicación para teléfonos móviles que permite a la población denunciar en tiempo real los problemas de su comunidad. Sin embargo, defensores de los derechos digitales advierten que podría utilizarse con otros fines.
En la plataforma de la aplicación Ven App se ofrecen descuentos para tickets de espectáculos y para recargas de telefonía celular, ventanas para mensajería instantánea y una línea exclusiva para hacer denuncias sobre fallas en servicios públicos. No en vano, los detractores de Maduro ponen la lupa sobre los requisitos para acceder a la aplicación. Cuando tú revisas los términos y condiciones de Ven App, ves que hay una absoluta colaboración con las autoridades, que no hay privacidad de datos, que se recogen muchísimos datos que no son solamente tu correo electrónico y tu contraseña, sino son, tu nombre, tu cédula, el sitio en el que vives, parroquia, municipio, estado. Te das cuenta, a partir de los términos y condiciones, la lógica electoral. El presidente Nicolás Maduro la promociona en sus actos públicos y la presenta como una estrategia de comunicación directa con la población. Como sistema de denuncia y de conexión con las necesidades de la gente, con las denuncias de la gente. Pero activistas por los derechos digitales recuerdan que en Venezuela hay antecedentes de detenciones a quienes han criticado o se han burlado de funcionarios públicos en redes sociales. La aplicación, en sus términos y condiciones, establece que va a compartir toda la información con las autoridades pertinentes en caso de que se cometa algún delito. Hasta la fecha, Ven App acumula 500,000 suscriptores. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Ya se acerca el otoño en Estados Unidos y con ello el viaje que realizarían las mariposas monarca desde Norteamérica a sus sitios de hibernación. Expertos coinciden que su fenómeno migratorio podría estar en riesgo, pero no necesariamente la especie. Verónica Valderas Iglesias nos cuenta. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, o IUCN, por sus siglas en inglés, recientemente evaluó a la población migratoria de las mariposas monarca en Norteamérica como en riesgo de extinción. La decisión no tiene peso legal y el renombrado ecólogo Chip Taylor considera que aunque el fenómeno migratorio podría eventualmente peligrar, la especie en sí sobrevivirá. La decisión de IUCN no tomó en cuenta para nada el hecho de que la población aumentó tremendamente en California y México el año pasado. Un nuevo estudio de las áreas de reproducción de las monarca en el verano demostraría además que en los últimos 25 años la especie ha prosperado. La gente tiene una extraña tendencia psicológica a querer creer que las monarcas están en peligro. La diferencia de opiniones se basa en datos distintos. En vez de conteo de mariposas en el verano, IUCN y otros usan estimaciones de la presencia de las mariposas que hibernan en México. Las autoridades reconocen que la información no es perfecta, pues no se puede contar individualmente a los insectos en cada árbol. La única medición que estamos tomando es la superficie que ocupa en el bosque. El gobierno canadiense nos dijo que se experimenta con la tecnología LIDAR. En 2024, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos revisará si cataloga a las monarcas como amenazadas o en peligro de extinción. Pero no es necesario esperar a un listado oficial para echarles la mano. Para ayudar a ampliar el hábitat de las monarcas y de otras especies, los científicos recomiendan sembrar algodoncillo local, así como otras plantas que producen néctar. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Arlington, Virginia. Manos a la obra de manera literal es la iniciativa de este grupo de artistas venezolanos que a las afueras de Caracas invitan al público a crear 2 murales con tapas de plástico. Niños y adultos ayudan a construir la imagen de 2 guacamayas de alas azules. Al mismo tiempo crean conciencia sobre el cuidado de la tierra, la importancia del reciclaje y el trabajo en equipo. Esto fue todo en El Mundo al Día. Les saludo a Cristina Caicedo Smith. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.